Muy buenos días, tardes o noches, el día que estén viendo este video, la hora que estén viendo este video. Pues bueno, vamos a comenzar con algunos ejercicios de mecánica clásica, ¿verdad? En algunas carreras le llaman mecánica clásica. ¿Por qué? Porque pues no, le llaman los fundamentos de la mecánica, ¿verdad? El principio de Newton, las leyes de Newton, etcétera, etcétera. En algunos otros lados le llaman también física clásica, porque pues bueno, es el antecesor de ahora de la física moderna. Le llegan a llamar mecánica, ¿no? Porque recuerden que el estudio de la mecánica, pues vemos cinemática, estática, cinemática y dinámica, ¿verdad? La estática, pues es el estudio de los cuerpos en reposo. La cinemática, pues es el estudio de los cuerpos en movimiento, despreciando las fuerzas de fricción. Y pues la dinámica, pues ya es el estudio de los cuerpos. Ya sin despreciar, ¿no? Estas fuerzas de fricción. ¿Ok? Eh, de aquí, pues bueno, surgen muchas ramas. De hecho, esta materia de mecánica clásica es igual a base, ¿verdad? Me gusta de la materia de física porque nosotros ya vemos el concepto de resolución de problemas con el análisis matemático, ¿verdad? Y el análisis visual, ¿verdad? El análisis gráfico. Entonces, realmente eso es lo que le cuesta a la mayoría de estudiantes, o sea, en general, ¿no? Llámese estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y pues en la universidad ni se diga, ¿no? Desafortunadamente, el sistema educativo pues nunca ha estado diseñado para hacer comprender al estudiante el fenómeno físico, ¿verdad? Siempre como que lo pasan al tercer plano. Y pues bueno, luego pues muchos profesores se llegan a, pues les llega a costar trabajo, ¿no? El enseñar la materia de física. ¿Por qué? Porque primero lo que nosotros debemos de tener y debemos de comprender es la lógica y el razonamiento matemático, ¿verdad? Nosotros mismos debemos de saber interpretar cualquier fenómeno y pues bueno, obviamente en la física es demostrativa, ¿no? Sí o sí tenemos que demostrar el resultado, el por qué llegamos a ese resultado, ¿no? Y también nosotros tenemos que abrir un poquito más nuestra mente en el concepto de fenómeno físico, ¿ok? Porque hay ocasiones donde pues estamos por inercia tratando de resolver un ejercicio, pero realmente no entendemos pues el fundamento, ¿no? No entendemos lo que realmente queremos interpretar en el problema, ¿ok? Eh, Actualmente yo ya veo que le están metiendo un poquito más de interés a la parte de física y realmente en todas las materias de ciencias naturales o ciencias exactas, que es biología, física y química, que es la que ustedes ven desde la secundaria. Bueno, en teoría lo tendré que ver desde la primaria. No sé cómo ahorita está el sistema, pero en teoría pues, lo vemos desde la secundaria ya en forma, ahora sí que formal. El primer año vemos biología, el segundo año vemos física, el tercer año vemos química, ¿no? En el bachillerato, pues también lo seguimos viendo, ¿no? Más si eres estudiante del Politécnico, pues no manches física, pues te lo van a chutar, ¿no? Entonces, realmente veo que allá utilizan esquemas de resolución, ¿sale? Y creo que es un esquema que ha servido por muchísimos años, que es el método científico, ¿verdad? En los cuales, pues nosotros tenemos que saber interpretar los datos que nos brindan. En segunda, nosotros tenemos que saber, pues qué fórmulas podemos aplicar, porque también, desafortunadamente, el método de enseñanza es llenarte de fórmulas y finalmente tú no sabes cuál fórmula utilizar. Y eso es lo que nos llega a costar también demasiado trabajo, porque, por ejemplo, tenemos muchísimas fórmulas de la velocidad, muchísimas fórmulas de la aceleración, pero nosotros tenemos que entender el concepto de movimiento, ¿verdad? Hay movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento circular, movimiento parabólico, caída libre. Entonces, si nos damos cuenta, son diferentes conceptos y en cada uno de esos conceptos nosotros tenemos que aplicar esas fórmulas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pues le cuesta demasiado al estudiante y no se sientan mal, es normal, ¿sale? Es normal, pero pues bueno, aquí la intención es de que ustedes aprendan
comprendan y entiendan lo que estamos resolviendo, ¿sale? El video lo voy a dividir en dos partes para que nos quede, pues bueno, más claro el concepto de mecánica clásica y pues bueno, vamos a pasar a la siguiente área de la física, que es el electromagnetismo, ¿verdad? Aquí ya vemos el estudio, ¿no? Pues en este caso se divide en dos áreas, la que es la electricidad, ¿no? La energía eléctrica, ¿no? O el campo eléctrico y el campo magnético, ¿verdad? De igual manera, pues también basándonos en el estudio de la mecánica clásica, ¿ok? Y pues bueno, obviamente hay muchísimos más áreas de la física, porque física no solamente engloba la mecánica clásica, engloba pues lo que es dinámica, engloba lo que es óptica, ¿no? Electromagnetismo, electricidad y magnetismo, el estudio de las ondas, ¿verdad? Tanto ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Vemos termodinámica, ¿no? Realmente, si ustedes observan, cada una de esas palabritas, ¿no? Como que tienen relación a la mecánica clásica, ¿no? Y actualmente, pues tenemos una materia que al final, pues bueno, ha causado pues sí, mucho miedo, ¿no? Porque es la mecánica cuántica, ¿no? O lo que es la física moderna, ¿no? Como le llaman, ¿no? A partir del estudio de Albert Einstein, ¿no? Con la teoría de la relatividad, muchos dicen que, pues bueno, aquí parte la mecánica cuántica, ¿no? Obviamente se basan en Einstein porque es el más conocido, ¿no? Pero obviamente ya había estudios anteriores en los cuales solamente eran, pues, ciertos teoremas, ¿no? No daban una afirmación en concreto, ¿sale? Einstein pues fue el que se encargó de pues, reunir toda esta información y pues bueno, aplicarlo ya a la mecánica moderna, ¿no? Pues tenemos a Planck, ¿no? Tenemos a Schrödinger, ¿no? Que pues bueno, ya son realmente los padres de la mecánica moderna, ¿no? Y actualmente pues hay mucho choque, hay mucha discrepancia entre la mecánica clásica y la mecánica moderna, porque hay ocasiones donde la mecánica moderna desecha bueno, en este caso el estudio de la mecánica clásica, ¿no? Y pues bueno, la mecánica clásica también rechaza muchos de los postulados que hace la mecánica moderna. Pero creo que eso siempre ha sido desde que están los griegos, ¿no? Desde los mesopotámicos, en los cuales siempre tratan pues de demostrar, ¿no? Que lo que están diciendo es incorrecto. Y eso es padre, porque pues la verdad no es absoluta, ¿no? Hasta el momento, pues bueno, la física clásica o la mecánica clásica, imagínense, se ha ido trabajando desde hace 1400, desde el año 1400 hasta la fecha, pues imagínense, entonces, pues ya creo que hay ciertos postulados o ciertos teoremas que se tendrían que cambiar, ¿no? Y eso es lo que causa miedo, porque pues mucho toda la base de todas las áreas que ustedes conozcan, llámese arquitectura, llámese ingeniería civil, llámese ingeniería electrónica, todo es la base de la mecánica clásica. Entonces, imagínense si les dicen, ¿sabes qué? Fíjate que ciertas cosas no concuerdan la mecánica clásica con la actual mecánica moderna. Entonces, imagínense, pues todos se vuelven changos, ¿no? Porque dicen, chin, entonces todo lo que yo escribí o todos los postulados que yo hice, pues al final fueron incorrectos. Pero ese no es el chiste no es de ver quién se equivoca. Y eso es lo que el ser humano no ha entendido aún. Que no es tanto el quién se equivoca, sino el quién perfecciona y quién mejora el postulado. ¿Sale? El punto no es desmentir o decir, es que Newton siempre fue un chismoso, ¿no? No, o sea, realmente no. Simplemente es que hemos estado actualizándonos y la intención es eso, seguirnos modernizando para que podamos utilizar pues ciertos elementos, ¿no? Modernos. Entonces, la mecánica clásica, pues sí, como todo, debe de ser aprendida. Y lo mismo pasa, bueno, no sé si ustedes, pero con la química, ¿no? En la química, de igual manera, pues nosotros teníamos a los, ¿cómo se les dicen? Se me fue la palabra y la tenía ahorita en la boca, pero bueno, ya me acordaré. De igual manera, ¿no? Con la química. Y pues bueno, llegó, ¿no? Una persona que,
decidió crear la tabla periódica, que es Dmitri Mendeleev, y dijo, ¿saben qué? Miren, no nos metamos en problemas, mejor vamos a ordenar las cosas, y pues bueno, ¿no? Y llegaron los profesores de secundaria y de bachillerato y dijeron, ¿saben qué? Los estudiantes se tienen que aprender la tabla, ¿no? Cuando al final el chiste de eso no es que se aprenda la tabla, es que tú sepas dónde está cada elemento químico, ¿no? Pero bueno, lo mismo pasó con la química, ¿no? De igual, muchos pues tenían ese temor, pero actualmente, pues bueno, hemos tenido muchísimos avances científicos, tecnológicos, etc, etc, ¿sale? Ahorita con lo de las inteligencias artificiales hay mucho miedo también, pero no, el ser humano siempre va a tener miedo de un cambio y eso es algo natural, es algo normal, pero con el paso del tiempo nos vamos a ir adaptando y eso es bueno. El adaptarse no es entrar en una mediocridad y eso es algo que también ustedes deben de entender. El adaptarse no es sinónimo de mediocridad o de decir, ay, pues ya me quedo aquí y ya me quedo estancado. No. Es el adaptarse y el querer avanzar, el querer continuar. Es algo muy importante y que ustedes deben de resaltar. Digo, ahorita me estoy yendo, hay mucha paja de por medio, pero física me da eso. Este, en los cuales ustedes como ingenieros tienen que aprender a adaptarse a estas nuevas tecnologías y tienen que modernizarse. Todas las carreras, todas, 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 medicina, ingeniería, los licenciados, no, todos deben actualizarse, ¿sale? Porque si no te quedas rezagado y desafortunadamente, pues bueno, ya no eres, ¿no? Pues ya no estás preparado al 100%, ¿sale? Entonces, eso es a lo que me refiero con la palabra adaptación, en los cuales tú tienes que mejorar y tienes que modernizarte, tienes que entender, por ejemplo, lo que es lo que es una inteligencia artificial. De hecho, ahorita actualmente estoy tomando un curso de introducción a la inteligencia artificial, porque también nosotros lo podemos adaptar incluso hasta para ya resolver problemas. Ya ni siquiera hay necesidad de contratar a un profesor o a un docente. Tú solamente copias y pegas el problema y vámonos, te da la respuesta, ¿no? Que obviamente, no se me confíen, todavía las inteligencias artificiales tienen errores, ¿sale? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una inteligencia artificial y el ser humano? Muchos van a decir, pues, que tiene sentimientos, ¿no? Sí, es una, ¿no? Es una muy buena respuesta, la verdad, porque la inteligencia artificial no tiene, pues, el sentimiento de ser humano, pero no tiene razonamiento, ¿sale? A pesar de que porque sea el mejor programa, o el mejor lenguaje, ¿no? Creado para que tenga su propio razonamiento, no lo tiene, ¿sale? Recuerden sus clases de programación, ¿no? En programación les dicen, son órdenes directas. Ustedes al programa le tienen que dar la orden para que lo haga, ¿verdad? Lo mismo pasa con las inteligencias artificiales. ¿Cuál es la gran diferencia entre una inteligencia artificial y un lenguaje de programación? Que el lenguaje de programación almacena la información y depende de ti si tú la quieres volver a reutilizar o no. En la inteligencia artificial es diferente, porque aquí sí almacena la información y la guarda, suponiendo que es como un cerebrote, ¿no? Entonces, prácticamente, cuando llegue otra persona a preguntar esta información, pues bueno, se lo va a resolver, ¿no? E incluso va a ver los errores que llegase a cometer. ¿Por qué? Porque hay ocasiones donde nosotros, si nosotros ahorita resolvemos un problema y le decimos, IA, 1 más 1 es 3, ¿no? Por ejemplo. La IA te va a decir, no, 1 más 1 es 2, ¿no? Porque, pues, por lógica, ¿no? O sea, si yo sumo una manzana y le pongo otra manzana, pues, ¿cuántas manzanas tengo? Pues tengo dos, ¿no? Es lo más lógico posible, ¿no? Pero hay ocasiones donde, pues, uno como ser humano puede llegar a mostrarle, ¿no? Ciertos errores que llegué a tener, ¿no? A lo mejor yo aquí lo hice al revés, ¿no? En el cual, pues, yo dije un error, pero yo estoy consciente del error, cosa que la inteligencia artificial no lo está. Si yo le digo y le aseguro que 1 más 1 es 3, en este caso la misma inteligencia artificial lo va a creer, ¿sale? Y aquí es donde comienzan los errores y es donde comienza la parte de razonamiento, ¿sale? Entonces eso es a lo que me refiero. La diferencia que tiene una IA a un ser humano es eso, el razonamiento. Entonces ustedes mismos saben cuando estamos cometiendo errores. Cuando nos vamos de fiesta y no le avisamos a nuestros papás, cuando nos vamos con la novia, ¿no? Por ejemplo, o llegamos tarde porque pues hicimos algo indebido, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos, ¿no? Tenemos ese sentimiento de culpa.
habla un poco el sentimiento, ¿no? Cosa que la inteligencia artificial no. En que la inteligencia artificial te da la respuesta en concreto y tan tan, ¿sale? Entonces ustedes es lo que tienen que hacer de ahora en adelante. Como ingenieros, ustedes tienen que actualizarse, ¿sale? Tienen que aprender a trabajar con las inteligencias artificiales. Algo muy importante, y ustedes como ingenieros, una inteligencia artificial no va a venir a resolverte el problema. Eso es algo que ustedes deben de tener muy en claro. ¿Por qué? Porque actualmente yo veo que la mayoría, así como en los años 2009, 2020, 21, que fue cuando empezaron las IAs, utilizábamos las páginas web, ¿no? Utilizábamos Wikipedia, utilizábamos Al Rincón del Vago, a hazmelatarea.com, ¿no? Nosotros utilizábamos las páginas web, ¿no? Para copiar y pegar la información. Ni la leíamos, ¿no? La verdad. Pero bueno, hay ocasiones donde de plano nosotros sí teníamos que leerlas porque pues había profesores que ya tenían ciertos programas en donde, pues aquí nada más hiciste copy-paste, o sea, ¿no? Entonces mínimo ya nosotros teníamos la razón de, ¿no? De leer y entender y comprender. Con la inteligencia artificial, desafortunadamente ya no. Ya te puede resolver problemas muy complejos, ¿sale? Repito, puede llegar a tener errores, ¿sale? No porque te lo resuelva y te dé la cátedra de un profesor de Oxford, de Harvard o de la UNAM, porque pues también aquí hay buenas universidades, este, no quiere decir que esté bien la respuesta. Entonces, algo muy importante es eso, chicos. Las inteligencias artificiales no están para resolver los problemas. Sí, están para mejorarlos, ¿no? Y nosotros analizarlo y verificar, ¿no? En este caso, que es correcto o no. ¿Sale? Entonces, obviamente, la inteligencia artificial con el paso del tiempo se va a ir mejorando, va a ir perfeccionando su técnica. Y eso es lo que causa un poco de miedo, ¿no? En la mayoría del ser humano, repito, como tenemos miedo al cambio, causa un poco de miedo, ¿sale? Pero no le tengan miedo, al contrario, creo que va a ser muchísimo mejor. Yo sé que a lo mejor ya están pensando en películas del fin del mundo, ¿no? Por ejemplo, Terminator, ¿no? Ya están diciendo, "Oh, es que las IAs, ¿no? Nos van a dominar, o Matrix, ¿no? También, ¿no? O sea, pero no puede llegar a pasar, ¿no? Y bueno, ¿cabe la posibilidad? Sí, sí cabe la posibilidad, pero no, la verdad estamos a añísimos luz de que pase eso, ¿no? La verdad apenas estamos conociendo esto de las inteligencias artificiales. Nada más imagínense, piensen que somos como los Homo sapiens de los años de las cavernas que descubrieron el fuego. Así estamos ahorita, ¿sale? Ustedes lo tocan y obviamente si lo tocan, pues se van a quemar, ¿verdad? Entonces exactamente es exactamente el mismo escenario. O sea, estamos descubriendo el fuego, ¿no? Entonces, lo mismo está pasando con las inteligencias artificiales, ¿sale? Estamos descubriendo el fuego, ¿no? Si lo toco, me quemo, ¿no? Entonces, no lo toques, ¿no? ¿Ok? Entonces, son cositas que, pues bueno, vamos a ir aprendiendo paso a paso. Bien, ya dejamos de hablar tanta paja. Deme un minutito, por favor. Voy a, hacer alguito y empezamos con mecánica clásica. Bien, chicos, pues vamos a continuar, ¿vale? Vamos a resolver algunos ejercicios, ¿les parece? De mecánica clásica. Este, este es un examen que me brindaron de hace 2 años, me parece que es del turno matutino de la ICIME Zacatenco, ¿sale? Vamos a resolverlo, ¿sale? No vamos a lucrar con nada de esto, al contrario, la intención es de que ustedes aprendan. Y pues bueno, obviamente ustedes van a encontrar este video en el canal de Gamermatics, ¿sale? Si cometo algún error, por favor pónganmelo en los comentarios, ¿vale? Repito, no soy perfecto. Entonces, por favor, si tienen si llegué a cometer algún error o algo así, me lo dicen y con mucho gusto, pues lo verificamos en comentarios, ¿vale? Y si sí, pues hago la corrección y hago un video, pues posteriormente haciendo las correcciones debidas, ¿ok? Bien. Tenemos el primer problema. Aquí yo ya me adelanté haciendo el DCL. Recuerden que para cualquier fenómeno físico tenemos que crear un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Bueno, depende del problema, ¿verdad? Pero por lo regular el diagrama de cuerpo libre pues nos va a ayudar a eso, a entender, ¿no? El fenómeno que estamos tratando de resolver. De hecho, este es un problema muy sencillo, solamente estamos hablando de vectores, ¿sale?
Nos dice, una espeleóloga está explorando una cueva, ¿sale? Aquí nos dice que sigue un pasadizo 180 metros al oeste. Luego dice que recorre 210 metros, 45 grados al este del sur. Y después 280 a 30 grados al este del norte. Nos dice, tras un cuarto desplazamiento comedido, vuelve al punto inicial, ¿sale? O sea, en este caso llegaría a este punto, ¿no? Aquí, miren, ya cometí el primer error. Ya cometí el primer error porque dice que llega al primer punto, o sea, llega al punto inicial, llega... Ah, no, sí, discúlpeme, llega acá. Llega acá, ¿sale? Determine usando componentes el cuarto desplazamiento, la magnitud y su dirección, ¿sale? Este es el recorrido que podemos ver de la espeleóloga, ¿sale? Por ejemplo, si ustedes no recuerdan la rosa de los vientos, no pasa nada, aquí se las puse. Norte, sur, este, oeste, ¿sale? Entonces, si me dice que se está recorriendo 180 al oeste, quiere decir que está recorriendo hacia la izquierda, ¿sale? Luego, dice que recorre 280, no, perdón, 210 a 45 al este del sur, o sea, en este caso va para abajo, pero está recorriendo hacia el este, al sureste. Y finalmente dice que recorre 280 a 30 al norte, al este del norte, ¿no? O dicho de otra forma, al noroeste, ¿sale? Y finalmente, pues esta sería la resultante del recorrido de estos tres vectores, ¿sale? Vamos a hacer la representación de cada uno de los componentes para, pues, ahora sí que posteriormente conocer su magnitud y la dirección, ¿ok? Bien, si yo veo los componentes, vamos a ver el primer desplazamiento. El primer desplazamiento es A. Voy a poner aquí abajito. El vector A me dice que recorre, está en 180, en menos 180 más bien, menos 180,0. ¿Sale? De hecho, estoy sacando los componentes de X y de Y, ¿sale? Porque estamos en un plano cartesiano. Aquí podemos observar que no hay ningún tipo de ángulo, entonces yo lo descarto. En el inciso B, perdón, el vector B, aquí, por ejemplo, podemos observar que nos dice que hay el desplazamiento es 210, 45 al este del sur. Y pues bueno, en este caso, tendría que obtener pues el eje, ¿no? El eje X o el componente X y el componente Y. Aquí hay que recordar vectores, ¿verdad? Entonces, en estos casos, para yo encontrar a X, pues el componente estaría con respecto a seno. ¿Por qué? Porque el seno, recuerden este, el triángulo rectángulo, ¿no? Lo que es este cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Este, que es este, la tangente, perdón. Pero, por ejemplo, tenemos cateto opuesto sobre la hipotenusa o cateto adyacente sobre la hipotenusa. Aquí nosotros podemos observar en el vector que en el componente X se encuentra el cateto opuesto, ¿sale? Entonces, en estos casos, en términos de X sería el seno. Entonces, yo lo puedo escribir como 210 seno de 45 grados. ¿Con respecto a quién? Al eje, al componente en X, ¿sale? Y con respecto a el componente Y, pues sería el coseno, porque es el cateto adyacente, ¿sale? En estos casos sería 210 por el coseno de 45 grados, ¿sale? Con respecto al vector C o el recorrido C, pues es exactamente lo mismo, ¿verdad? Tenemos que el cateto opuesto con respecto al ángulo está en el eje X, entonces quedaría 280 por el seno de 30 grados. Y pues bueno, en estos casos, con respecto al componente en Y, sería 280 coseno de 30 grados, ¿verdad? Si nosotros lo calculamos, pues bueno, aproximadamente esto nos quedaría como 148,5, me parece. Aquí tendríamos 148,5. Con respecto al coseno, me quedaría negativo, porque recuerden que aquí tenemos este positivo y negativo, ¿verdad? Cuando es este ángulos de 45 grados, valen lo mismo, nada más que uno vale positivo. Bueno, realmente valen lo mismo, ¿no? Aquí se hace negativo con respecto al ángulo, ¿no? En estos casos, me quedaría, aquí perdónenme, sería menos 210 porque estamos en el tercer cuadrante, ¿sale? Y en el otro estaríamos positivos, ambos serían positivos porque estamos hacia arriba. Entonces aquí, sería menos 148,5
y hemos encontrado los componentes X y Y del vector B. Del vector C, en estos casos, pues este sería equivalente a 140, 280 por el seno, sería 140. Y pues en estos casos, de 280 coseno de 30 aproximadamente valdría 242,5. ¿Sale? Entonces ya tenemos los componentes, ¿verdad? Recuerden que la resultante es la suma, ¿verdad? De los vectores. En estos casos, pues la resultante, lo voy a reescribir tal cual, es la suma del vector A más el vector B más el vector C, ¿sale? Y pues bueno, lo que nos resta es hacer la suma de cada uno de los componentes, tanto en X como en Y, ¿no? Entonces la resultante me quedaría la sumatoria de todos los componentes en X sería 180 más 148,5 más 140, ¿verdad? Esto con respecto a X, ¿ok? Le pongo aquí la coma. De hecho, también yo lo puedo poner en términos vectoriales, ¿verdad? Vamos a dejarlo en términos vectoriales, ¿les parece? Entonces, en términos vectoriales, con respecto al vector unitario, lo podemos reescribir como menos 180, que güey, lo borré, no lo tenía que haber borrado, más 148,5 más 140 con respecto al vector y, no al vector unitario en y, más tenemos 0, ¿no? Menos 148,5 más 242,5, ¿verdad? Esto en términos de J, ¿ok? Esto, pues bueno, ya nos quedaría, ¿no? Entonces, el resultado sería, la resultante sería, en términos de I, sería menos 108,5 en I, ¿verdad? En I. Y en J me quedaría menos 94, ¿no? Menos 94 en J. ¿Sale? Esta sería pues la coordenada de nuestro vector, ¿no? Aquí en estos casos me parece que el diagrama me quedó, eh, porque me da negativo ambos, ¿no? Entonces aquí me quedaría realmente en el tercer cuadrante, la resultante, ¿sale? Entonces vamos a hacer la corrección, porque tendríamos valores tanto negativos en I como valores negativos en J. Aquí, por ejemplo, pues sí, no habría una incongruencia porque pues aquí me está dando positivo, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ah, Vamos a corregir nuestro diagrama de cuerpo libre. Me dice que es hacia el sureste, ¿sale? Luego tenemos este de aquí, que sería hacia el norte. Ahí está. Y ahora sí, ¿no? Tendríamos el vector B, tendríamos al vector C. Y pues la resultante sería esta de acá. Entonces esta sería la resultante. ¿Sale? Así sería la representación ya, ¿no? Ok. Entonces todo quedaría en el tercer cuadrante. Lo que tenemos que encontrar, pues, es el ángulo, ¿verdad? El ángulo que forma. La magnitud, pues recuerden que la magnitud es positiva, ¿verdad? Siempre va a ser positiva porque se trata de un valor absoluto. Entonces, en estos casos sería la magnitud, la raíz cuadrada de 108,5 al cuadrado más 94 al cuadrado. Esto aproximadamente sería 143,6. Y pues el ángulo, ¿verdad? Que forma, el ángulo de la resultante, pues es igual a la tangente a la menos uno del componente en Y, ¿no? O en este caso el valor que está bajo el vector unitario en J, que sería 242,5 sobre menos 148, ¿no? Ah, no, perdón, ya me estoy yendo yo.
Me estoy yendo a Guatemala, ¿no? Entonces aquí sería menos de 94. Ambos serían negativos, pero menos entre menos, pues me da más. Lo puedo ya dejar positivo, ¿les parece? Entonces aquí nos quedaría 94 sobre 108,5. ¿Sale? Esto aproximadamente, pues nos daría un ángulo de 41 grados. Entonces el ángulo que se forma sería de 41 grados, que es el ángulo que se forma de aquí con respecto al eje Y. ¿Sale? No con respecto al eje X, pues con respecto al eje Y. ¿Ok? Y esta pues sería la respuesta correcta. ¿Sale? ¿Ok? Bien. Entonces, pues realmente el desplazamiento que recorre la espeleóloga es de 143,6 metros y pues bueno, en este caso, pues todo el recorrido fue de 41 grados, ¿no? En este caso, su posición estaría a 41 grados, ¿ok? Entonces hemos encontrado pues el resultado, ¿ok? Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Este es el del changuito, ¿verdad? Nos dice en un zoológico una varilla uniforme de 240 newtons y 3 metros de longitud se sostiene en posición horizontal con dos cuerdas en sus extremos, ¿verdad? Aquí nos están dando la representación de la figura 1. La cuerda izquierda forma un ángulo de 150 grados con la varilla y la derecha forma un ángulo de 6 con la horizontal, ¿sale? Un ángulo 6 con la horizontal. ¿Sale? A ver, déjenme ver si no me equivoqué. Creo que no me equivoqué. Ah, un ángulo, no, es un ángulo teta. Un ángulo teta con la horizontal. ¿Sale? Eh, no sé por qué le puso 6. Un ángulo teta. Déjenme lo corrijo. Entonces, realmente lo que tenemos que encontrar es a teta. ¿Sale? Ahí está. Un ángulo teta con la horizontal. Un mono aullador de 90 newtons cuelga inmóvil a 50 metros del extremo derecho. ¿Sale? Nos pide que calculemos teta y las tensiones. ¿Ok? Entonces vamos a resolver el problema. Bien, vamos a resolver el problema. Tenemos el problema del mono. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular las tensiones, ¿verdad? Nos están pidiendo el ángulo, ¿verdad? Y pues las tensiones que se están generando, ¿ok? Vemos la tensión 1, tenemos la tensión, en este caso, que es con respecto al ángulo de 150, tenemos la tensión que se está formando con el ángulo teta, y tenemos la tensión, en este caso, pues bueno, realmente pues será el monito, ¿verdad? Es una tensión que está generando al colgarse de la cuerda, que es de, pues en este caso, esta distancia, ¿ok? Bien. En estos casos, pues bueno, nos están dando la fuerza, ¿verdad? La varilla que tiene, en estos casos es de 240 newtons. Entonces vamos a llamarle así tal cual el peso de la varilla, en estos casos es de 240 newtons. Vamos a primero interpretar los datos. Luego me dicen que la longitud de esa varilla es de 3 metros, ¿ok? Me dicen que la fuerza, ¿no? del mono es de 90 newtons. Le vamos a llamar omega m, que es de 90 newtons. Luego me está diciendo que cuelga a 50 metros del extremo derecho. O sea, es la distancia entre el extremo izquierdo, yo lo resto, pues en este caso se encuentra a 2,50 metros, ¿no? Entonces aquí le voy a poner la longitud del monito, bueno, no la longitud del mono, sino la longitud en donde se encuentra, que es 2,50 metros, ¿verdad? En estos casos, pues bueno, vamos a representar de igual manera nuestro diagrama de cuerpo libre. El eje X horizontal positivo a la derecha y el eje vertical positivo hacia la derecha, ¿verdad? Aquí, pues bueno, ahorita vamos a validar las tensiones que se están formando.
Las cuerdas, pues bueno, en este caso, la primera cuerda que está hacia la izquierda forma un ángulo de 150 grados, ¿sale? En estos casos, pues bueno, dice que apunta hacia arriba y hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces vamos a crear nuestro diagrama, ¿sale? Creamos me quedó muy grande nuestro diagrama de cuerpo libre, suponiendo esta sería la tensión, la primera tensión. Esta también vamos a representarla por un vector. Esta la vamos a llamar la tensión L, porque es de, bueno, sí, la tensión L, vamos a llamarla la tensión L. Y pues bueno, en estos casos tenemos la tensión R, ¿verdad? Aquí nos dice que apunta hacia la derecha, ¿no? En este caso le vamos a llamar TR. ¿Ok? Pues bueno, aquí me dice que forma un ángulo de 150 grados. Aquí, observen muy bien, con respecto al eje Y, ¿verdad? Y pues bueno, aquí yo tengo que buscar el ángulo teta con respecto al eje X, ¿verdad? Pues aquí me falta poner esto, aquí me falta poner esto. Déjenme ver si puedo borrar borrador de puntos, dice, para que no quede tan largo. Y ahí está, ¿no? La representación. Ahora sí ya puedo borrar. Y ya tenemos los datos, ya tenemos nuestro eje. Y ahora sí, con respecto a esto, pues yo ya puedo em, calcular, ¿verdad? En estos casos, recordemos que podemos obtener los componentes, ¿verdad? En este caso, de nuestra tensión L, ¿ok? Ya sea que lo hagamos con respecto al ángulo que nos acaban de presentar, o también podemos hacer la representación con respecto al ángulo resultante, bueno, en este caso faltante, ¿no? Aquí, por ejemplo, puede ser con respecto a phi, ¿verdad? Pero representémoslo con respecto al ángulo que nos acaban de brindar. Aquí nos damos cuenta que con respecto al eje X o el componente en X sería nuestro cateto opuesto, ¿verdad? Y con respecto al eje Y, pues sería el cateto adyacente, ¿verdad? Si yo lo hubiera representado con el ángulo phi, pues aquí sí cambiaría, ¿verdad? Aquí sí sería igual. Pero vamos a hacerlo simplemente como con la información que nos están dando. Entonces, las coordenadas de nuestro ángulo nos quedaría de la siguiente forma. TL es igual a, ay, nos quedaría, ah, bueno, realmente no ahorita no es necesario sacar los componentes, ¿verdad? Sí, perdón. Discúlpenme, les digo, ando en otro lado. ¿Ok? Pero bueno, ya nosotros ya tenemos la representación, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es nuestras ecuaciones de equilibrio, ¿verdad? Primero, pues vamos a ver el momento respecto al extremo izquierdo, ¿sale? En estos casos, pues el momento con respecto a la izquierda, pues es la sumatoria de todas las fuerzas, ¿verdad? Y recordemos que la sumatoria de todas las fuerzas aquí es igual, pues es igual a cero, ¿verdad? Entonces vamos a sumar los componentes de la terminal R que produce el momento en el extremo derecho, ¿sale? En estos casos, pues bueno, lo podemos representar. La primera ecuación me quedaría como la tensión en R por el seno, en este caso que multiplica a la longitud, ¿verdad? A la longitud. Perdón, aquí me faltó el seno de teta, porque estamos con respecto a teta, ¿verdad? Entonces, primero estamos revisando con respecto a la tensión en R. Ahora sí que con respecto a la componente, ¿verdad? Con respecto a la componente es TR por el seno de teta por la longitud, ¿verdad? Y esto, pues bueno, prácticamente nos daría esto que sería igual. Pues bueno, vamos a observar las fuerzas que se están ejerciendo por ese componente. En estos casos podemos observar que se está generando la fuerza de la varilla, ¿sale? De la varilla, ¿sale? Esto a su vez, pues vamos a multiplicarlo por 1.5, ¿sale? 1.5
¿Ok? Y finalmente la sumatoria, pues en este caso, de la fuerza que está ejerciéndose el mono con respecto a la distancia que tiene. En este caso sería de 2,50, ¿verdad? ¿Por qué 1,5? Porque, bueno, es a la mitad, ¿no? Es a la mitad el punto medio, ¿no? Donde se está ejerciendo. ¿Ok? Pues bueno, aquí sería por la longitud que está con respecto al mono. ¿Ok? Aquí sería L medios, ¿no? Y acá sería pues la longitud del mono. ¿Sale? En teoría nosotros ya tenemos nuestra primera ecuación, ¿verdad? Realmente, pues ya tenemos los valores. ¿Están de acuerdo? Entonces esto nos quedaría de la siguiente forma. TR por el seno de teta por la longitud, en este caso la longitud sería 3. Esto es igual a W de la varilla, en este caso la fuerza de la varilla, serían 240 por 1,5 más 90. Ah, algo muy importante y se me está pasando, es que siempre tenemos que poner las unidades de medida, siempre, ¿sale? Para saber si estamos haciendo bien las conversiones y pues bueno, ¿sale? Aquí tendríamos 240 newtons. Recuerden que newtons son kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Newtons por 1,5, en este caso metros, más, en este caso, la fuerza del monito que está ejerciendo, la tensión que se está generando por el monito, de 90 newtons por, pues, la distancia en donde se encuentra. ¿Con respecto a quién? Pues con respecto a la tensión R, ¿verdad? O sea, en este caso, 2,50 metros. ¿Ok? Esto nos quedaría TR por el seno de teta, en este caso por 3L, este es igual a, vamos a dejarlo como Newton metro, ¿verdad? Vamos a dejarlo como 585 Newton por metro, ¿sale? Recuerden, estamos multiplicando incluso las unidades de medida. Aquí como nosotros tenemos la longitud, aquí, perdón, le puse 3L, es 3M de metros. Entonces aquí podemos cancelar, ¿verdad? Este 3 lo podemos pasar del otro lado dividiendo y nos quedaría la tensión en R, es el seno por el seno de teta, es igual a 585 sobre 3, ¿verdad? Aquí tenemos newton por metro sobre metro y pues bueno, se cancela, ¿no? Entonces lo dejamos simplemente como newtons, ¿ok? Y ya tenemos nuestra primera ecuación, ¿verdad? Esto con respecto a quién? Con respecto a el extremo izquierdo, ¿sale? Ahora vamos a ver. Ay, perdón. Disculpen, me quedo un poquito enfermo todavía. Aquí, bueno, antes de podemos simplificar. En este caso, este es equivalente a 195 newtons, ¿sale? 585 sobre 3, pues me da 195. Pues esta sería nuestra primera ecuación. ¿Sale? Vamos a resolver ahora con respecto a la vertical, ¿verdad? El equilibrio vertical que se genera. En estos casos podemos observar que con respecto a la vertical, las fuerzas que se están o las tensiones que se están generando es con respecto a TL y con respecto a TR, ¿verdad? En estos casos, pues bueno, aquí le vamos a poner el equilibrio vertical. Voy a cambiar la letra, el tono, perdón. Y pues bueno, en estos casos las fuerzas que se están generando sería la tensión en L por el seno de 150, ¿ok? Más TR por el seno también, en este caso de teta, por el seno de teta. Y pues bueno, en este caso, esto es igual a bueno, en este caso el peso, ¿verdad? El peso que está generando, bueno, en este caso la tensión de la cuerda, ¿ok? Que es de 240, o sea, perdón, la tensión de la varilla, que es de 240, y pues en estos casos tengo que sumarle también la tensión que está generando el mono, que es de 90 newtons, ¿verdad? Entonces aquí la vamos a poner de la varilla más, pues la tensión del mono, ¿no? O el peso del mono. Eso nos quedaría, esto es igual a, pues tenemos la tensión, el peso de la varilla, en estos casos el peso de la varilla es de 240, ¿verdad? 240 metros más 90 metros,
pues nos quedaría 330, ¿no? 330, perdón, ahora yo metros, ¿eh? Estamos hablando de peso. Perdón, perdón, es que el estar empastillado a veces como que te duerme. Más 90 newtons es igual a 330 newtons, ¿sale? La aspirina, las XL3 que te tumban. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos 330 newtons, ¿ok? Finalmente, esto nos quedaría, aquí tenemos seno de 150. Recuerden que el seno de 150 pues equivale a un medio, ¿no? Recuerden ángulos fundamentales. Entonces yo puedo representarlo de esta forma. Me quedaría un medio, o sí, un medio de TL, vamos a dejarlo así, TL sobre 2 más, en este caso, TR por el seno de teta, y esto pues nos daría igual a 330 newtons, ¿sale? Podemos multiplicar todo por 2, ¿no? ¿Les parece? Aquí, por ejemplo, sí, nos quedaría TL, ¿sí? L, sí, tendríamos TL por 195. Aquí, por ejemplo, tenemos TR. DRC, ¿no? Ok, perfecto. Sí, me estoy yendo. Aquí en estos casos, por ejemplo, ya tenemos el valor de TR por el seno de teta, ¿verdad? En este caso, esto es equivalente a 195 newtons. Entonces, realmente esto me quedaría de la siguiente forma. TL, que es la tensión de la izquierda, en tensión de L sobre 2 más 195 newtons. Este es igual a 330 newtons, ¿verdad? Y pues bueno, este 195 yo lo puedo pasar del otro lado dividiendo. Realmente yo ya tendría la tensión L, que sería 330 newtons menos 195 newtons sobre 2, ¿verdad? Y esto nos quedaría como resultado, pues 270 newtons, ¿sale? Perdón, aquí me equivoqué. Que es TL sobre 2, entonces aquí no es sobre 2, es por 2. Entonces así nos quedaría 2 por 330 newtons menos 195 newtons. Y ahora sí sería 270 newtons. ¿Sale? Entonces ya tenemos el equilibrio por la vertical, o en este caso con respecto a Y, o con respecto a la vertical, esto sería 270 newtons, ¿verdad? Con respecto a la horizontal, ¿sale? En estos casos, con respecto a la horizontal, los componentes se van a cancelar, ¿sale? Pues aquí lo voy a poner aquí abajito. Entonces aquí el equilibrio horizontal, ¿sale? El equilibrio horizontal, pues me dice cuáles son las fuerzas que están actuando. En estos casos sería la tensión en R por el coseno de teta, más, en estos casos sería TL, la tensión de la izquierda. Y pues bueno, aquí sí conocemos el ángulo, ¿no? Que sería coseno de 150 grados, esto es igual a cero. La ecuación, pues realmente nos quedaría como TR coseno de teta igual a menos TL coseno de 150. ¿Sale? Aproximadamente el coseno de 150, es 0,86, ¿verdad? Menos 0,86 aproximadamente. Pero ya tenemos TL, ¿verdad? Ya tenemos TL, entonces realmente TR por el coseno de teta es equivalente a menos TL, aquí tendremos TL es 270 newtons por el coseno de 150 grados, y pues esto nos quedaría 283, ¿no? 233, perdón, 233,83 newtons. Aquí nos damos cuenta que como se trata de un coseno de 150 me va a dar un negativo, entonces negativo por negativo, pues me da positivo, ¿verdad? Entonces 233,83 newtons. Ya tenemos el valor de TR coseno de teta. Ya tenemos la ecuación 3.
¿Sale? Aquí me faltó ponerle la ecuación 2. Aquí lo voy a poner, la ecuación 2. Entonces ya tenemos la ecuación uno, ya tenemos la ecuación 2 y ya tenemos la ecuación 3. ¿Sale? ¿Qué nos falta? Pues nos falta obtener TR, nos falta obtener TL y nos falta obtener el ángulo, ¿verdad? Que se está formando. Nosotros de uno y de la ecuación uno y de la ecuación 3, nosotros podemos obtener ATR, ¿verdad? ¿Sí o no? Podemos obtener ATR y podemos obtener al ángulo teta. TL ya lo tenemos. TL, perdón, TL es equivalente a 270 newtons. Entonces TR y nos falta teta, perdón. Entonces en estos casos aquí nos quedaría TR es igual a la raíz cuadrada, ¿verdad? A la raíz cuadrada, en este caso, de TR por el seno de teta elevado al cuadrado, que son los valores de X, y pues en este caso TR por el coseno de teta, que es con respecto a Y, ¿verdad? Que es la componente en Y, pero yo eso ya lo tengo, ¿sale? Nada más para recordar. Entonces en estos casos sería la raíz cuadrada de 195 al cuadrado más 233,83, ¿verdad? 233,83 al cuadrado. Y ya lo tenemos aquí, ¿ya se dieron cuenta? Entonces, en estos casos, TR es igual ¿a quién? Pues es igual a 304,4 newtons. Ya tengo, como ya tengo ATR y ya tengo ATL, pues bueno, ya prácticamente me dice que la tensión que se genera por la derecha es de 304,4 newtons y la tensión que se está generando por la izquierda es de 270 newtons, ¿sale? ¿Qué nos falta? Pues el ángulo. En este caso, el ángulo, como es con respecto a TR, pues esto sería la tangente a la menos uno de TR por el coseno de teta sobre TR por el seno de teta, ¿verdad? Pero esto aquí es igual, pues bueno, esto es igual a la tangente a la menos uno de la componente de 233,83 en X, perdón, en Y, sobre este, perdón, lo puse al revés, menso yo. Aquí es seno, aquí es seno, aquí es seno. Este R seno de teta, y aquí sería TR coseno de teta. Entonces aquí sería la tangente a la menos uno de 195 sobre, en estos casos, 233,83. Y esto nos daría como resultado, en estos casos, 39,8. ¿Sale? Entonces el ángulo que se forma, en este caso con respecto a la tensión en R, es de 39,8 grados, ¿no? Aproximadamente pues 40 grados. Entonces las tensiones pues serían 270, sería 304,4 en R, en este caso con respecto a la derecha, y pues el ángulo teta sería equivalente a 39,8, ¿sale? O aproximadamente, o redondeándole pues a 40 grados, ¿sale? Y esta sería pues la respuesta correcta, ¿ok? Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice, un automóvil eh, recorre 230 metros en 30 segundos a una aceleración constante. ¿Sale? Aquí ya estamos hablando de tipos de movimiento. Nos piden que calculemos la velocidad inicial, la velocidad final y el espacio de recorrido durante los próximos 10 segundos. Cuando nos hablan de aceleración constante, quiere decir que se trata de pues la ecuación con la aceleración constante, ¿verdad? El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ok? Aquí la velocidad es la que va a variar, ¿sale? La aceleración se mantiene constante y pues bueno, en estos casos la velocidad varía. Los datos que tenemos pues es el desplazamiento. El desplazamiento es 230 metros. Tenemos la aceleración es de 0,25 metros sobre segundo al cuadrado, y tenemos el tiempo, ¿verdad? Tenemos el tiempo que es de 30 segundos.
¿ok? Vamos a utilizar la ecuación del movimiento, en este caso para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En estos casos, es, la distancia es igual a la velocidad inicial multiplicado por t más la mitad de la aceleración por t al cuadrado. ¿Sale? Recuerden que se trata de una ecuación cuadrática, ¿no? Entonces, realmente, pues de aquí podemos despejar para obtener la velocidad inicial. Entonces, vamos a obtener el inciso A. La velocidad inicial sería igual a el desplazamiento menos la mitad de la aceleración por el tiempo sobre t, ¿verdad? Pero aquí tenemos un t y tenemos otro t, ¿no? Entonces, en estos casos, bueno, no, no lo puedo cancelar porque si no aquí tendría otra t, ¿verdad? Entonces, aquí lo que puedo hacer es, bueno, no, nada, nada. Nada, no podemos hacer nada. Aquí, pues nosotros podemos despejar, ¿no? Aquí tendríamos la velocidad inicial, se nos dice que es la distancia es de 230 metros, menos un medio de la aceleración, aquí tendríamos 0,25. Vamos a dejarlo en términos de fracción, nos quedaría un cuarto, ¿no? Un cuarto de metro sobre segundo al cuadrado por 0,3, ¿no? Perdón, por 30, perdón. Por 30 segundos. Todo esto dividido entre los 30 segundos, ¿no? Y lo voy a poner otra vez, b sub 0. Aquí nos quedaría 230 metros menos. Aquí se van a cancelar, aquí se va a cancelar un segundo, ¿verdad? Esto nos quedaría 112,5. Aquí, perdón, me faltó elevar al cuadrado. Menos 112,5. Se cancelan los segundos cuadrados. Segundo cuadrado con segundo al cuadrado se cancela. Me quedarían los metros sobre 30 segundos. ¿Sale? Y esto nos quedaría 117,5 metros sobre los 30 segundos. Y pues bueno, eso nos daría como resultado 3,91 metros sobre segundo. ¿Sale? Nos damos cuenta que en automático las unidades de medida me dan metros sobre segundo, entonces estamos haciendo bien la conversión. ¿Sale? Recuerden que la velocidad se mide en metros sobre segundo, ¿sale? Entonces aquí nos quedaría 3,91 metros sobre segundo. Entonces la velocidad inicial del automóvil es de 3,91 cuando inició su recorrido, ¿verdad? Vamos a ver la velocidad final, ¿no? La velocidad final cuando pues llegó a los 30 segundos, ¿no? El tiempo final. En estos casos, pues bueno, vamos a poder utilizar la fórmula de la velocidad. En este caso, la fórmula de la velocidad es igual a la velocidad inicial más a por t, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tenemos la velocidad inicial. La velocidad inicial es 3,91 metros sobre segundo por, perdón, más la aceleración que es constante, me dice que es de 0,25 metros sobre segundo al cuadrado por 30 segundos, ¿verdad? Aquí tenemos 30 segundos. Aquí se cancela un segundo, ¿verdad? Con este segundo me quedaría metros sobre segundo y metros sobre segundo. Entonces esto nos daría como resultado 3,91 metros sobre segundo más 0,25 más por 30, pues me daría 7,5, ¿no? 7,5 metros sobre segundo. Y pues bueno, la sumatoria sería igual a 11,41. ¿Sale? 3,91 más 7,5, 11,41 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad final, si se dieron cuenta, ya cambió, ¿verdad? Desde el tiempo inicial, ¿no? Donde arrancó con 3,91 metros sobre segundo, hasta el final, para mantener la aceleración, a 0,25 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sale? Esto pues hasta el final del recorrido, ¿ok? Luego me dice el espacio recorrido durante los próximos 10 segundos. O sea, en estos casos, de los 30 segundos en adelante, ¿sale? Entonces vamos a ver del tiempo 30 al
tiempo 40. ¿Ok? En estos casos, pues bueno, tenemos que la velocidad en 30 segundos es de 11,41, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo así. La velocidad en 30 segundos es de 11,41 metros sobre segundo. Vamos a ver el aumento, el incremento que hubo en los 10 segundos, ¿verdad? Manteniendo, pues en este caso, la misma aceleración. Aquí vamos a hacer pues sí, vamos a llamarlo delta, ¿no? Porque es la diferencia entre la distancia entre 40 y 50, entonces vamos a llamarlo delta, la delta del desplazamiento. En estos casos, esto es igual a la velocidad que hubo a los 30 segundos, porque ahora se considera la velocidad inicial, ¿verdad? De los 30 segundos, ¿ok? Multiplicado por delta t. ¿Quién sería delta t? Pues es la diferencia, ¿no? Aquí lo voy a poner. Delta t es igual a 40 menos 30, pues nos dan los 10 segundos, ¿no? Lo que nos están pidiendo. Delta t, ¿no? Más un medio de la aceleración se mantiene igual por delta t elevado al cuadrado. Entonces, en estos casos sería 11,41 metros sobre segundo, no se olviden de sus unidades de medida, por los 10 segundos, ¿ok? Más un medio de 0,25 metros sobre segundo al cuadrado por 10 segundos al cuadrado, ¿verdad? Estos segundos al cuadrado se cancelan con este segundo, ¿verdad? Este segundo se cancela con este, y pues bueno, me dice que la distancia, en este caso que es el lapso entre el tiempo 30 y el tiempo 40, ¿sale? Sería de, aquí tenemos 141,1 metros, más, en este caso esta expresión, me queda un medio por 0,25 por 10, esto nos da 12,5, y esto pues sería igual de 126,6 metros. Entonces, la distancia que recorrió fue de 126,6 metros, ¿sale? Del segundo 30 al segundo 40, o sea, en los próximos 10 segundos, ¿sale? Vean bien el problema porque dice los próximos, ¿sale? Si hubiera dicho, por ejemplo, el problema durante los primeros 10 segundos, cambia, ¿sale? Entonces, es algo muy importante de la física, saber entender o, bueno, interpretar el problema, ¿sale? De tarea, ustedes, y qué bueno que lo dije, ustedes van a encontrar la distancia, ¿sale? O el recorrido en los primeros 10 segundos, ¿sale? Y en este caso, ¿cuál sería el inciso D? Ese es el inciso D, el inciso D. ¿Y cuál sería el inciso D? Sería la velocidad final al recorrer los 40 segundos. Al recorrer 40 segundos, ¿sale? Entonces, estas se les queda de tarea para que ustedes practiquen, ¿sale? De aquí no me faltó, de aquí, bueno, de aquí no había necesidad ¿no? Pero este problema sí me presta a, pues bueno, a asignar más incisos, ¿sale? Entonces, recuérdenlo muy bien. Si dice próximos, quiere decir que es subsecuente, o sea, es secuencial, ¿sale? Si dicen los primeros, pues de acuerdo a la información que tenemos, dentro de ese intervalo, tenemos que encontrar el resultado, ¿sale? Bien. Entonces, en estos casos, esa sería la pregunta número 4, me parece, ¿verdad? Ya llevamos, no, 3. Llevaríamos tres preguntas, ¿verdad? Este también es muy interesante. Este por lo regular sí lo llegan a poner en los exámenes. De hecho, este es de un examen, ¿sale? Este, nos dicen dos bloques están conectados, ¿verdad? Dos bloques están conectados por un cordón que pasa por una polea pequeña sin fricción. En estos casos descansan en planos sin fricción. Nos dan la figura. Aquí la figura tiene la primera masa tiene una masa de 100 kilos.
y la segunda de 50 kilos. Vamos a hacer otro diagrama de cuerpo libre. La masa donde, pues bueno, en este caso se está desplazando, realmente dicen que están descansando, entonces no se están desplazando. Se mantienen en equilibrio o se mantienen en reposo. En estos casos, el ángulo que está formando con respecto a la masa de 1 kilo es de 30 grados y la segunda de 50 es a un ángulo de 53,1 grados, ¿sale? No se ve porque la imagen, pues sí, ya está repiñata, ¿va? Pero es 53,1 grados. Nos dice, ¿hacia dónde se moverá el sistema cuando los bloques se suelten del reposo? O sea, en este caso, cuando ya se empiecen a mover, ¿no? Cuando la polea, pues ya no aguante más. ¿Qué aceleración tendrán los bloques? Y bueno, en este caso, ¿qué tensión hay en el cordón? ¿Sale? En este caso, la tensión que va a haber con respecto hacia el movimiento que se va a generar. Bien, vamos a crear eh, los diagramas de cuerpo libre. Aquí nos damos cuenta que se van a tratar de dos diagramas, el diagrama para la masa uno y el diagrama para la masa 2. Entonces vamos a poner diagrama de cuerpo libre. ¿Sale? Bueno, antes de los diagramas de cuerpo libre, vamos a poner los datos, ¿verdad? El primer dato de la masa uno es igual a 100 kilos. Tenemos el primer ángulo con respecto a la masa uno es de 30 grados. Y tenemos la masa 2 es de 50 kilos, no de 50 grados. Y del ángulo 2 en este caso es de 53,1 grados. ¿Sale? Entonces vamos ahora sí, con los diagramas de cuerpo libre. Entonces, el diagrama de cuerpo libre de la masa uno. Vamos a llamarle uno nada más. Entonces tenemos X, tenemos Y. Observamos que, este, bueno, por lo regular me gusta representarlo de esta forma, con respecto a la masa, ¿sale? Entonces, con respecto a la masa, vemos que tiene una inclinación, ¿verdad? Así. ¿Sale? Porque yo sé que la masa tiene peso, ¿verdad? Y el peso, recuerden que es la masa por la gravedad. Y pues bueno, como está en un plano inclinado, pues la fuerza del peso obviamente tiene que estar representada, si no, no tendría sentido. Suponiendo que aquí está la masa, ¿verdad? Suponiendo que aquí está la masita, ahí está, ¿no? Entonces aquí tenemos al eje X y al eje Y, ¿ok? Observamos que aquí, pues se genera la primera fuerza, voy a ponerla en azul, la primera fuerza, uy, ¿por qué no me deja generarlo? Tiene que dejarme el palito, ahí está, ahí está. Entonces tenemos el peso, ¿verdad? Tenemos en este caso la tensión, ¿verdad? La tensión que se está generando acá, vamos a llamarle T, ok, las arañas. La tensión, ¿ok? De aquí pues tenemos la primera fuerza, ¿ok? Aquí tenemos pues que es el ángulo, ¿no? Con respecto al ángulo. Recuerden que es la masa por la gravedad, ¿ok? Tenemos la fuerza normal, ¿verdad? Obvio, recuerden la fuerza normal, ¿ok? Entonces esta sería la tensión, la fuerza normal y pues el peso, ¿ok? ¿Ok? Bien. Este es nuestro diagrama de cuerpo libre uno. Bien, vamos a ver los componentes que se están generando con respecto al, a- al plano, ¿ok?
Y pues bueno, por ende podemos obtener la fuerza, ¿no? La fuerza de dicho sistema, ¿ok? Luego vamos con el diagrama de cuerpo libre 2. Vamos a ponerlo aquí. Tenemos el diagrama de cuerpo libre 2. En estos casos vamos a ver, aquí podemos observar que de igual forma se trata como de otra inclinación, una inclinación un poquito más pronunciada hacia, ahora sí que sea lo más derecho posible. Que está, tenemos a X, tenemos a Y. Vamos a dibujar a la masita. En este caso es 2. Aquí le voy a poner 1. ¿Sale? Lo mismo. Tenemos aquí la fuerza, la, el peso. En este caso es M por G. Tenemos la tensión de este lado, ¿verdad? Y podemos observar que la tensión podría ser su normal, ¿verdad? Su eje normal. Este... No, mentira. Aquí tendríamos su normal, su eje normal, su vector normal. Y la tensión estaría como por acá, ¿no? Sí, ¿no? Em, sí, sería así, la normal. Sería la tensión. Ajá. No, sí sería su normal la tensión, ¿no? Podría ser la normal, ¿no? En este caso. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Ok? Entonces de aquí ya nosotros mismos podemos obtener las componentes, ¿verdad? Podemos obtener las componentes del peso, las componentes de la normal, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, ya tenemos nuestros diagramas de cuerpo libre. Ahora lo que tenemos que sacar es nuestro sistema de ecuaciones, ¿verdad? Con respecto pues al bloque. Los componentes del peso a lo largo en este caso de la masa, pues sería la siguiente. Con respecto a la masa 1, pues sabemos que es M1, ¿verdad? Por G, en este caso por el seno. ¿Por qué el seno? Pues recuerden que este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Esto realmente es con respecto al ángulo. Aquí vamos a representar al ángulo de 30 grados. 30 grados. Aquí sería el ángulo de 53,1. ¿Sale? Entonces aquí es el de 30 grados. Ahí está. Entonces el peso sería con respecto a un seno, ¿verdad? Entonces en este caso sería M1 por G por el seno de 30 grados, que sería el peso. Y esto pues nos daría como resultado, vamos a poner M1, pues M1 sería 100 por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado por el seno de 30 grados. Y esto nos daría como resultado 490,5 newtons, ¿verdad? Entonces ya tenemos el primero, ¿no? De la masa 1. De la masa 2, pues es exactamente lo mismo, ¿verdad? Ahora es con respecto al ángulo de 53,1. Aquí tenemos la componente, recuerden, es el cateto opuesto. Entonces en estos casos sería M2 por la gravedad por el seno de ahora 53,1 grados. ¿Sale? Déjenme ver si lo puedo recorrer este. No, no lo puedo recorrer. Voy a cambiarlo de tono. Sería M2 por G por el seno de 53,1 grados. En estos casos sería 50 por 50 kilos por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Por ahora el seno de 53,1 grados, ¿no? Y pues bueno, esto nos daría como resultado 392,4 newtons, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, la fuerza neta que va a impulsar al movimiento hacia abajo para M1, obviamente por lógica podemos decir que el movimiento va hacia la masa 1. ¿Por qué? Porque la masa 1 pesa más que la masa 2. Entonces, realmente la masa 1 es la que va a hacer que se mueva la masa 2. ¿Sale? Entonces, nosotros podemos decir que la fuerza neta
es igual a 490,5 newtons menos, en estos casos, los 392,4 newtons. 392,4 newtons, ¿verdad? Y esto nos daría como resultado 98,1 newtons. ¿Ok? Y ahora, lo que nos piden es que saquemos la aceleración del sistema. La aceleración del sistema, pues recuerden que este es igual a la fuerza neta sobre la masa 1 más la masa 2, ¿verdad? Y pues la fuerza neta ya la tenemos, 98,1 newtons sobre, en este caso, 150 kilos, ¿verdad? Recuerden que es kilogramo newton fuerza, entonces se van los kilogramos y nos quedan los metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces esto nos daría como resultado 0,654 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la aceleración, en este caso, de deslizamiento hacia la masa 1 va a ser de 0,654. Realmente ya el inciso A ya lo resolvimos. ¿Hacia dónde se va a mover el sistema? Pues hacia la masa 1, o sea, hacia la izquierda. ¿Sale? La aceleración que va a tener los bloques, pues bueno, va a ser de 0,654. Y de hecho, pues bueno, lo hicimos desde que sacamos el peso, ¿verdad? El peso de cada una de ellas. Entonces, en este caso, como esta tiene 490,5 newtons y esta tiene 392, pues por lógica, en estos casos, digo que la verdad la diferencia pues, solo son de 100 newtons, ¿no? Pero al final, pues bueno, aquí está, ¿no? Una vez que obtengamos la tensión, podemos utilizar la tensión desde M1, o sea, en este caso desde acá. Entonces, M1 de la tensión, yo lo puedo representar como, vamos a ver qué fuerzas están actuando con respecto a la tensión. Pues en estos casos sería el peso con respecto a quién, pues con respecto al coseno ahora, ¿verdad? Y pues bueno, ¿qué otra fuerza está actuando? Pues en este caso sería la fuerza normal, ¿verdad? Entonces, en estos casos, nos quedaría M1 por la gravedad por el seno de 30 grados menos M1 por la aceleración. ¿Vale? Bueno, en este caso es bueno, sí, la fuerza recíproca, ¿no? La normal, pues. En estos casos me quedaría M1A. Aquí ya tenemos que esto es equivalente. Este M1G, bueno, el peso sería 490,5 newtons, menos, en estos casos, sería los 100 kilos por por la aceleración, que es 0,654 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esto nos daría aproximadamente 425,1 newtons. Entonces, la tensión de la cuerda es de 425,1 newtons. Y esta pues sería la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces ya tenemos el inciso A, el inciso C, el inciso B y pues bueno, el inciso A, ¿no? En este caso pues nos damos cuenta que este es mucho mayor. Y ahí está, chicos. ¿Sale? Vamos con el siguiente. Nos dice eh, un hombre, este, un hombre y su bicicleta tienen una masa combinada de 80 kilos, ¿sale? Órale, pesa, está bien ligerito ese chavo entonces. Al llegar a la base de un puente, el hombre viaja a 5 metros sobre segundo, nos dan la figura número 3. La altura vertical a la que debe de subir es de 5,2 metros, ¿verdad? Y en la cima, la rapidez del ciclista disminuyó a 1,5 metros sobre segundo. Ignorando la fricción y cualquier ineficiencia de la bicicleta o de las piernas del ciclista, nos piden que calculemos el trabajo total que se efectúa sobre el hombre y la bicicleta al subir la base de la cima del puente y cuánto trabajo realizó la fuerza de gravedad a la altura de 5,2 metros. ¿Sale?
Entonces, en estos casos, pues tenemos varios datos, ¿verdad? Tenemos varios datos. El primer dato que tenemos, pues bueno, es la masa. La masa total, en este caso del hombre y la bicicleta, es de 80 kilos. Yo creo que ha de pesar el chico como 70 kilos, 70, no, 75 kilos. No creo que una bicicleta pese 10 kilos. Yo creo que una bicicleta más o menos pesa como 3 4 kilos, ¿no? Más o menos. Ya pegándole así, si son ruedas muy gruesas, pues yo digo que hasta 10 kilos, ¿no? Pero digo 5 kilos, 6 kilos. Entonces nosotros tenemos 80 kilos. Luego tenemos la velocidad en la base. La velocidad en la base es de 5 metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces la velocidad inicial, vamos a llamarle velocidad inicial. Uy, la velocidad inicial es de 5 metros sobre segundo, ¿verdad? 5 metros sobre segundo. Luego tenemos la velocidad final, que es la velocidad en la cima. La velocidad en la cima, pues sería de 1.5 metros sobre segundo. ¿Ok? Luego tenemos la altura. La altura, pues nos dice que es de 5.2 metros. Y por último, pues la fuerza de gravedad, ¿verdad? Entonces, en este caso, la gravedad, pues X equivalente a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, bien. Vamos a verificar el trabajo total, ¿verdad? El trabajo realizado. En estos casos, pues bueno, se trata de el cambio de energía cinética, ¿ok? En este caso, eh, el trabajo total, bueno, sí, vamos a llamarlo el trabajo total, WT, es igual a la diferencia de la energía potencial. La energía potencial, pues bueno, en este caso la fórmula sería la siguiente. Sería un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, ¿parece? Sí. Menos la velocidad inicial al cuadrado, ¿sale? En estos casos podemos ver que el cambio, pues sí, es con respecto a la energía cinética, ¿ok? Entonces, pues son los datos que tenemos realmente también, ¿no? O sea, aquí lo que nos resta, pues solamente es, pues sustituir valores, ¿no? En estos casos sería 80 metros, perdón, 80 kilos. Recuerden muy bien, 80 kilos. Acuérdense que que el trabajo se genera en joules, ¿verdad? Entonces aquí nos quedaría 80. Tenemos la velocidad inicial, perdón, la velocidad final, que es 1.5 metros sobre segundo. En este caso, todo esto es al cuadrado, menos 5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Esto aproximadamente, pues bueno, aquí nos da 40 kilos, ¿sale? Esto por menos 22.75 tenemos metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿no? Y pues bueno, esto nos daría como resultado menos 910 joules, ¿no? Recuerden, es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, son joules, ¿no? O julios. Entonces, esto sería el resultado final. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que en este caso, como es negativo, se trata de un sistema que pierde energía cinética, ¿sale? Entonces, en estos casos, pues bueno, lo podemos representar en su forma notación científica, pero lo podemos dejar así, ¿no? Menos 910 joules, ¿no? Por lo regular en los trabajos siempre son cantidades muy grandes, entonces, pues por eso es representarlo por en notación científica, pero pues aquí como fue en menos de tres dígitos, lo dejamos tal cual, ¿sale? Entonces el trabajo total fue de menos 910 joules. Ahora, ¿cuál es el trabajo realizado por la fuerza de gravedad? Entonces, el trabajo de la gravedad al subir una altura, en este caso es el siguiente. Aquí vamos a utilizar a quién? Ahora vamos a utilizar pues bueno, prácticamente sería la fórmula menos m por G por H, que es la energía potencial, ¿no? Aquí lo único que tenemos que hacer, pues, es sacar o simplificar, ¿no?
tenemos menos, tenemos la masa, que son 80 kilos, por la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, ¿no? En este caso, la altura de cuántos metros es, la altura es de 5,2 metros, ¿no? Esto nos quedaría como resultado, aquí tenemos metros sobre metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, tenemos kilos, pues también nos van a dar en joules, ¿no? Entonces aproximadamente sería de menos 4080,96 joules, ¿no? En estos casos, pues aquí sí podemos hacer la notación científica para que nos quede más claro. Entonces nos quedaría como menos 4,08 por 10 a la menos 3, no, a la 3 joules. ¿Sale? Y esta pues sería la fuerza, bueno, sería el trabajo, perdón, no la yo fuerza, ¿eh? Sería el trabajo de gravedad al subir pues a dicha altura. ¿Sale? Como dato opcional, ¿no? Nada más para aclarar, la diferencia entre el trabajo realizado por fuerzas, en este caso, que se fue el pedaleo, de fuerzas no conservativas, que fue el pedaleo, y el trabajo de gravedad nos da el trabajo, pues, neto del pedal, ¿no? En estos casos sería, la fuerza neta, ¿no? Menos la fuerza de gravedad, que la fuerza, yo con la fuerza, es que me confundo mucho las omegas. Sería el trabajo neto menos el trabajo de gravedad, pues aquí nos daría como resultado pues casi 3,17 por 10, 3,17 kilojoules, ¿no? Esto nos va a decir que pues el ciclista realizó prácticamente 3,17 kilojoules de trabajo pues al subir, ¿sale? Entonces es una pequeña como observación que yo les puedo brindar, ¿ok? Bien. Recuerden que todos estos ejercicios se los voy a hacer llegar en la plataforma de Classroom, ¿sale? Los que no, pues no, bueno, no pasa nada. Ustedes, pues bueno, en el video le pueden regresar, ¿no? Si hay algún tema que no les haya quedado claro, pues ustedes saben que en los comentarios pueden ponerlo. Repito, si me llego a equivocar, a lo mejor llegué a cometer algún error, pónganmelo en los comentarios, porque pues hay ocasiones donde, pues sí, me puedo llegar a equivocar, ¿sale? Si no, pues bueno, en estos casos nada más hay alguna aclaración o demás y con mucho gusto se lo resuelvo, ¿sale? Todos los comentarios van a ser resueltos, tanto en YouTube como en el Classroom, ¿ok? Bien, vamos con el último problema, ya para terminar la sesión de mecánica clásica o física clásica. Nos dice, dos partículas idénticas tienen las siguientes velocidades antes de una colisión. Nos dan la velocidad con respecto a i, nos dice que esto es equivalente a menos 20 ni metros sobre segundo. Se trata de un vector. Luego la velocidad inicial de b es 20 en j metros sobre segundo. Y pues bueno, van a chocar en el origen de las coordenadas. De tal forma que después de la colisión, la velocidad de la bola A va a ser igual a 10 i metros sobre segundo. Lo que nos piden es que cuál va a ser la magnitud y la dirección de la bola B después de la colisión. Vamos a hacer como la representación gráfica, ¿no? En estos casos se supone, ¿verdad? Vamos a hacer un supositorio, dicen por ahí. Se supone que la bola viene de aquí, ¿sale? Viene desde menos 20 metros sobre segundo y la bola B viene desde acá, desde 20 j 20 metros sobre segundo. Obviamente esta va en dirección hacia la derecha y esta va hacia dirección hacia abajo, ¿no? Hacia el sur. ¿Por qué? Porque me dicen que van a chocar. El choque va a ser, en este caso, en este punto, en el origen, ¿verdad? Aquí voy a cambiarlo de tono, ¿les parece? Para que, pues, el choque va a ser aquí. Después del choque, me dice que la bola A, supongo yo que la bola A es esta de aquí. Bueno, no supongo yo, literal, nos están diciendo que esta es la bola A y esta es la bola B. Me dice que la bola A va a llegar a 10i. O sea, en este caso, la bola A va a hacer su recorrido después del choque y pues va a aventarse hasta acá, ¿no? Entonces aquí sería la velocidad final esta sería la velocidad inicial de A y esta sería la velocidad final de A. O sea, sería de 10 metros sobre segundo. Y pues bueno, realmente hacia dónde se movería B, ¿verdad? Puede ser que se mueva hacia acá, puede ser que se mueva
hacia un cuadrante, etc, etc. ¿Sale? Entonces, eso es lo que nos están pidiendo. Bien, tomando los ejes X hacia la derecha y Y hacia arriba, ¿no? En este caso, pues las masas se van a cancelar, ¿verdad? Esto nos quedaría de la siguiente forma. La velocidad final, bueno, de hecho realmente ni nos están dando el valor de masa ni nada, ¿no? Nada más están dando el valor de la velocidad. La velocidad final de B, nosotros lo podemos representar de la siguiente forma. Es la velocidad inicial de A, ¿no? La velocidad inicial de A, todos son vectores, más la velocidad inicial de B, y esto yo le voy a tener que restar la velocidad final de A, ¿sale? La velocidad final de A, ¿ok? Deme un momentito, que me están mandando un mensajito. Ah, ok. Entonces, así es como nosotros podemos obtener la velocidad, ¿verdad? La velocidad final de B. Recordemos que, pues bueno, en coordenadas nos quedaría de la siguiente forma, ¿verdad? Afortunadamente nos están dando en coordenadas. Lo voy a reescribir aquí. La velocidad inicial en A, pues obviamente estaría en el menos 20,0. La velocidad en B, la velocidad inicial en B, sería 0,20. ¿Ok? Me están dando la velocidad final en A, en estos casos sería pues 10,0. ¿Vale? Aquí pues podemos poner sus unidades de medida, no pasa nada. Entonces en estos casos, eh, pues podemos sacar, ¿no? Si tenemos las coordenadas, pues podemos obtener con respecto al vector unitario, ¿no? Podemos hacer la representación con respecto al vector unitario. Entonces aquí en estos casos me dice, tienes que sumar las velocidades iniciales y restarle la velocidad final en A. Entonces en estos casos me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría menos 20 más 0 menos 10, en este caso en I, más tendría 0 más 20 menos I, ¿no? Menos 0, perdón. Aquí nos quedaría 0, nos quedarían 20, ¿no? Porque sería 0, 20 y 0, ¿no? Entonces realmente pues sería 20. Entonces aquí nos quedaría 20. 20 en J. Entonces aquí nos quedaría menos 20 menos 10, me daría menos 30, ¿verdad? Entonces me quedaría menos 30 en I más 20 en J. Esto metros sobre segundo. ¿Sale? Entonces ya tendría yo las coordenadas con respecto a la velocidad final en B. Pero recuerden que no nos están pidiendo pues las coordenadas, ¿verdad? Nos están pidiendo la magnitud y la dirección después de la colisión. Entonces la magnitud, pues recuerden a qué es igual la magnitud, pues es el valor absoluto, ¿verdad? De B. En estos casos es la raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 20 al cuadrado. Y pues bueno, esto nos daría como resultado 36,06 metros sobre segundo. 36,1 metros sobre segundo. ¿Ok? Ya tendríamos la primera velocidad, ¿no? Y pues bueno, aquí nos damos cuenta que la colisión sí movería. Uno diría, pues se va a desplazar hacia abajo como se desplazó la bola A, ¿no? Pero no, aquí sí va a haber una variación incluso con respecto al ángulo. En estos casos, teta, recuerden que es tangente a la menos uno D, observen muy bien, tenemos 20 sobre menos 30. Aquí obviamente me va a dar un valor negativo, ¿ok? Pero recuerden que esto tiene que ser con respecto al eje X, o sea, contrario a las manecillas del reloj. Si yo lo calculo, chicos, o sea, ustedes se van a su calculadora, tenemos la tangente a la menos uno
de 20 sobre -30, ¿verdad? Sobre -30, esto nos da -33,7. ¿Sale? Pero como nosotros estamos con respecto al eje X, y observen bien los cuadrantes, aquí tenemos un cuadrante negativo y un cuadrante positivo. Entonces, en estos casos, ¿estaría en dónde? Estaría en el segundo cuadrante, ¿verdad? Entonces, tengo que restarle 180 a 33,7. Entonces, esto sería 180 menos 33,7. 180 menos 33,7 me daría como resultado 146,3 grados. ¿Sale? Entonces, ¿a qué dirección se fue? Pues sería a esta dirección, la bola B, ¿no? La voy a cambiar de tono. A ver, un tono verde, pues. Aquí me faltó, esto es la bola A después de la colisión y la bola B estaría como por acá, ¿no? Si yo trazo la recta, en este caso, el ángulo sería, aquí está, ¿no? De 146,3 grados. Y pues en este caso, su magnitud sería de 36,1 metros sobre segundo, ¿no? Ahí está. Y esa sería la respuesta correcta, ¿no? Las componentes, obviamente, ya las tenemos. Las componentes estarían en -30. Sí, estaría como por acá, ¿no? Entonces, voy a hacer un poquito, voy a borrar la bolita para que la bolita quede en el punto, ¿no? Aquí. Ahí está. Entonces quedaría aquí en -30 y en 20, ¿no? Esa sería la respuesta correcta. Eh, Y pues bueno, chicos, con esto, perdón, estaríamos concluyendo este el examen. ¿Se dieron cuenta? De hecho, nos tardamos. Déjenme ver cuánto llevo de transmisión. Creo que ya llevo bastantito, ¿va? Este. No pasa nada. Bueno, realmente me llevé más tiempo porque pues estaba explicándolo, ¿verdad? Pero es un examen que realmente tú puedes resolver en una hora, ¿sale? Y todavía, pues bueno, te sobra tiempo para pues, revisar si cometimos algún tipo de error o demás, ¿ok? Entonces, chicos, pues de mi parte ha sido todo. Recuerden, este archivo ahorita se los voy a hacer llegar, no se me espanten, los que están en Classroom, ¿ok? Y nos vemos en una próxima sesión. Que estén muy bien, chicos. Hasta luego.